porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 y siguiente. Hoy la Iglesia recuerda el día de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo recuerda hoy la Iglesia, lo recuerda como sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Te invito hoy que vivas, participes de la Eucaristía. Busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y hoy vamos a mostrar el ejemplo de lo que Jesús mandó a hacer. La tarea, el trabajo del sacerdote: agarrar el pan, agarrar el vino, consagrarlo y convertirlos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde dice la Biblia que podemos participar de la Eucaristía, de la acción de gracias, del sacrificio de Jesucristo, donde entrega su cuerpo y su sangre, en San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Eso que nosotros llamamos misa es bíblico, y hoy en este evangelio lo vamos a meditar. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba
y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 39 responderemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Todos? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto
y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de amar la Eucaristía, que nos dé la gracia de amar la Santa Misa. En muchas ocasiones ustedes y yo perdemos el amor de la Eucaristía, el amor de lo sagrado. Cambiamos la misa por muchas cosas y no podemos hacerlo. Hoy que la Iglesia de Venezuela recuerda la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pidámosle juntos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para entender la misa, que abra nuestro entendimiento para entender ese sacrificio que Jesús derramó por nuestra salvación. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de vivir plenamente la Santa Misa. Muchas personas van a la misa, no la entienden. Muchas personas van a la Eucaristía y no saben cómo vivirla, no saben qué es lo que pasa. Pidámosle al Santo Espíritu que a través de este Evangelio nos dé la gracia de comprender lo que sucede en la Santa Misa. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy en Venezuela recordamos en este 27 de mayo la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y en este día la palabra de Dios está tomada de San Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Repito, San Lucas 22, 14 al 20. San Lucas nos va a enseñar en este día qué es lo que nosotros, los sacerdotes, hacemos en la Eucaristía. ¿Qué es lo que el pueblo ve en la Eucaristía? ¿Y qué es lo que se debe hacer para dar un culto a Dios en la Eucaristía? La palabra de Dios nos va a mostrar que Jesucristo, antes de morir, dio un mandato, dio una orden, envió a sus discípulos a realizar algo.
Y ustedes y yo vamos a observar cómo con la palabra de Dios el Señor agarra pan, lo parte, lo da, lo comparte y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego agarra vino, lo da, lo reparte y dice: tomen, beban, esta es mi sangre. Y da una orden también. Y esa orden es la que nosotros los sacerdotes seguimos cumpliendo. Hagan esto en memoria mía siempre. Y es lo que llamamos Eucaristía, la fracción del pan. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a mostrar también que esta fracción del pan la hacían los apóstoles. Si usted lee la palabra de Dios, San Pablo también lo repetía, esta acción de la fracción del pan. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice lo siguiente, para que ustedes se den cuenta que la Eucaristía no es algo que se inventó el Papa, que se inventaron los obispos, que se inventaron los sacerdotes. La Sagrada Eucaristía fue instituida por Jesucristo el día Jueves Santo, antes de morir, y eso la iglesia lo tiene presente, lo practica. Miren, Hechos 2:42. Los apóstoles acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. La gente acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, a la fracción del pan, a la fracción del pan. A eso se llama Eucaristía, la fracción del pan. La Eucaristía es la fracción del pan, lo que vamos a recordar hoy en San Lucas 2:14, que San Pablo llega a decir: yo recibí del Señor, por allá en 1 Corintios, yo recibí del Señor que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, agarró pan, lo partió y lo dio, diciendo. Eso San Pablo dice que él lo recibió. Es una orden que la Iglesia Católica ha estado cumpliendo, que la Iglesia Católica ha cumplido, que la Iglesia Católica seguirá cumpliendo. Muchas personas, esto San Pablo lo vivió por allá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Miren, 1 Corintios 11, 23, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Asimismo, la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza en mi sangre, cuantas veces la beban, háganlo en recuerdo mío. El Señor Jesús dio la orden. Y eso se llama ordenación sacerdotal. Por eso hay sacerdotes. Y esa orden de partir el pan y de compartir el vino se llama Eucaristía, acción de gracia. Que nosotros en la Iglesia Católica vivimos. Que nosotros en la Iglesia Católica tenemos. Pero que muchos católicos, aún teniendo la Eucaristía, no les gusta participar. No les gusta ir. Yo quiero hacerle una invitación a todos los que están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Mire, después de escuchar el Evangelio, vamos a buscar misa de hoy. Padre Marcos Galvi. ¿Por qué los invito a escuchar la misa de hoy? Porque en la misa de hoy, yo voy a mostrar en la predicación la palabra de Dios, San Lucas 22:14. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús mandó hacer es lo mismo, lo mismito que hace el sacerdote en la Santa Misa. Ahí mismo en el altar ustedes van a ver, si miran la misa se van a dar cuenta. Jesús agarró, va a ir leyendo el lector, agarró pan, lo partió, lo dio, lo compartió, agarró el vino, lo consagró. Es lo mismo que hace el sacerdote en la misa.
¿Por qué nosotros los sacerdotes hacemos la misa? ¿Y por qué la misa, la Eucaristía, se convierte en el centro? El sacerdote, cuando va a hacer una actividad, una olla solidaria, un evento, cualquier actividad que tenga que hacer el sacerdote, debe hacerlo con la Santa Misa. El centro debe ser la Eucaristía. Ese es el centro. Ese es el culmen de la vida cristiana. Eso es lo más alto, lo más profundo. Busca en YouTube Misa de hoy para que puedas observar cómo se participa de la misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, donde voy a explicar esta lectura para que usted la observe, para que usted la pueda comprender. San Lucas 22:14. Presten atención, escuchen. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, llegada la hora de comer, llegada la hora de que tenían que saciar una necesidad física, una necesidad fisiológica que era el hambre. Miren lo que Jesús deja. Mira lo que Jesús instituye. O sea, no solamente nos podemos preocupar por la comida material. Muchos de nosotros nos hemos engordado. Muchos de nosotros nos preocupamos por el pan de cada día. Muchos de nosotros nos hemos preocupado por la comida del cuerpo. Oye, pero es el momento que de ahora en adelante tú y yo nos preocupemos también por la comida del alma. El alimento del alma. Aquello que Jesús llegó a decir en San Juan 6:54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Escuchen bien. Tiene vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquello que nos va a dar vida eterna. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. La Pascua era la cena judía que recordaba el paso del Señor que hizo en el pueblo de Israel, cuando el faraón no quería dejarlo salir de Egipto, cuando el faraón se había vuelto terco. Y entonces el Señor le dijo: el faraón lo va a dejar salir, y como lo va a dejar salir, vamos a hacer una cena rápida, de pie, comiendo rápido. El pan no alcanzó a colocarse levadura, hagan el pan, maten el cordero, coloquen en el dintel, van a morir todos los primogénitos. Esa era la Pascua, el paso del Señor, donde el pueblo recordaba cuando el Señor pasó, cuando el Señor se hizo presente. Eso recordaba el pueblo. Y entonces dice Jesús: yo tengo deseo, yo tengo anhelo, yo tengo ganas. Mi deseo es comerme esta Pascua. Es un deseo del Señor. Es un anhelo. Es una petición. El Señor quiere. Vamos a complacer al Señor. Si el Señor nos pide que lo hagamos, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que Cristo quiere que ustedes y yo hagamos? Que ustedes y yo vivamos. Oigan, con ustedes, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Jesús dice: mi anhelo y mi deseo es celebrarlo aquí, porque esto que celebramos aquí se celebra en el cielo. Miren lo importante y miren lo sagrado, miren lo divino que es la Eucaristía. Es la Pascua, es el paso, es la cena del Señor, que es tan importante, que es tan sagrada, que se celebra aquí en la tierra y un día la vamos a celebrar allá en el cielo. Por eso cuando tú vayas a la misa, no andes pensando en pajaritos preñados. Cuando tú vayas a la misa, no andes pensando en los hijos de Doña Trina. Cuando usted vaya a la misa, no ande perdido. Cuando usted vaya a la misa, no vaya mascando chicle. Cuando usted vaya a la misa, no lleves tu celular prendido. Cuando vaya a la misa, no andes distraído. Cuando usted vaya a la misa, no vaya a perder tiempo. Vaya pensando, vaya mentalizándose esto. Escuche,
Porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de los cielos. Es algo sagrado, es algo que vamos a celebrar en el cielo. Tantos sacrilegios en contra de la Eucaristía. Tantas misas perdidas que hemos tenido. Tantos momentos en que hemos ido a la Eucaristía y no hemos hecho el momento sagrado. Lo sagrado está. Ustedes y yo no le damos importancia. Y dice el Señor, esto que estamos viviendo aquí, lo vamos a vivir allá en el cielo. Va a tener cabal cumplimiento allá en el reino de los cielos. Oigan, luego tomó en sus manos una copa de vino. Pronunció la acción de gracias. Pronunció la acción de gracias. Es lo que se llama consagración. Es lo que se llama darle gracias a Dios. Es lo mismo. Mire, si usted mira la misa de hoy, Padre Marcos Galvis, ahí yo les voy a mostrar en el video de la misa. En vivo ahí usted lo va a observar. Mientras que iba celebrando la Eucaristía, iba haciendo esto y en la homilía se lo voy explicando. Tomó y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Miren la importancia de la Eucaristía. Miren lo sagrado que es la misa. Miren lo sagrado que es la Santa Cena. Que muchos de nosotros nos distraemos. Que muchos de nosotros no nos concentramos. Que muchos de nosotros no sabemos vivir. Mire, si usted nunca ha sabido cómo se vive la Eucaristía, la importancia, mire la misa de hoy. Si usted nunca ha sabido cómo celebrar una Eucaristía y ahorita le cierran la oportunidad de ir al templo, le cierran la oportunidad de ir a la iglesia por cualquier circunstancia, busca en YouTube misa de hoy Padre Marcos Galvis y ahí la va a tener para que la puedas vivir, para que puedas participar de ella. Después del Evangelio, usted debe acostumbrarse a escuchar la Santa Misa. Todos los días, llueve o trueno, relampaguee, eso es necesario, no va a tener cabal cumplimiento en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos se va a vivir, se va a disfrutar. Oigan, escuchen. Tomando después un pan, oigan bien, lo que se hace en la misa. Después tomando un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Jesús agarró un pedazo de pan, dio la acción de gracias, es lo que se llama consagración. Es lo que hace el sacerdote en el momento más sagrado de la misa, que es la consagración, donde el pueblo debe estar de rodillas. Donde las personas que asisten a la misa en la consagración deben arrodillarse. Ya ni eso quiere hacer la gente. Cuando el sacerdote está consagrando, la gente ya no se quiere arrodillar. Ese es el momento más sagrado de la misa. Tomó pan, lo dio y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Jesús no dice, esto representa a mi cuerpo. Jesús no dice, esto es una obra de teatro parecido a mi cuerpo. O como dicen los protestantes, agarró la Biblia y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. No, tomó pan, lo partió, lo dio y dijo, tomen, coman, esto, el pan, es mi cuerpo. San Lucas, capítulo 24, en los discípulos de Maús, cuando Cristo partió el pan, se metió en el pedacito de pan. Por eso Jesús llegó a decir, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Y comer el cuerpo y la sangre de Cristo no es comerse la Biblia. No, señor, eso es un error de los protestantes. Eso es un engaño de los protestantes y hay que tener cuidado. Jesús agarró pan, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y miren por qué la misa se hace todos los días. De esta pandemia debemos darle gracias a Dios, porque nosotros los sacerdotes empezamos a subir la misa a las redes sociales. Yo hace más de un año atrás no tenía la misa en YouTube. Ahora, con esta pandemia,
por petición de muchos de ustedes. Padre, coloquen la misa. Padre, queremos vivir la misa. No nos están celebrando la misa. Ahora tenemos la misa en las redes sociales, cumpliendo esto que viene a continuación. Oigan, escuchen. Hagan esto en memoria mía. Y Jesús da una orden. Háganlo. Háganlo. Por eso todos los días usted tendrá en YouTube la oportunidad de escuchar el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis en este canal. Y si usted busca Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis, está el otro canal donde usted podrá vivir la Santa Misa todos los días. Porque Jesús dio una orden, hagan esto en memoria mía. No solamente el pan, oigan, después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Jesús entregó su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Jesús entregó su cuerpo y su sangre por nuestra liberación, por nuestro rescate. Eso es la Eucaristía, donde se consagra el pan y donde se consagra el vino. Y esa es la acción de gracias que los apóstoles en San Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, hacían continuamente, todos los días partían el pan. Aquello que San Pablo en 1 Corintios 13, en 1 Corintios hacía San Pablo, la Eucaristía. Aquello que el Señor mandó a los apóstoles. Es tan sagrada la Eucaristía y es tan importante la Eucaristía que todos los días la iglesia la celebra. Porque Jesús dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo en recuerdo mío. Y eso se hace porque Jesús lo mandó. Por eso todos los días ustedes y yo deberíamos vivir la Eucaristía. Si nosotros no podemos ir a la misa, entonces de hoy en adelante, después de escuchar el Evangelio del día, la meditación del Evangelio, usted podrá ir a buscar misa de hoy, Padre Marcos Galvis. En la misa yo les explico la primera lectura. Y en el Evangelio del día les voy a explicar el Evangelio del día para que usted pueda observar cómo se realiza la Eucaristía. Que esta palabra nos ayude a amar la Eucaristía. Que esta palabra nos ayude a comprender que la Santa Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Y así como lo vivimos aquí, dice Jesús, va a tener cabal cumplimiento en el reino de los cielos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.